Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes para contarle a partir de este momento y en la próxima hora 3 temas que son noticia. Los vemos, los presentamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Chile. Varios videos filtrados a la prensa ponen en jaque al gobierno de Sebastián Piñera. Las grabaciones hechas por uno de los carabineros muestran los últimos momentos con vida del joven mapuche Camilo Catrillanca en medio de un operativo policial. Desde el Palacio de la Moneda, el Ejecutivo anuncia que las definiciones se darán este jueves. Tenemos el análisis. Segundo tema que es Noticia Brasil. Las contradicciones de la justicia ponen en vilo a una nación. La tarde de este miércoles, el presidente del Tribunal Supremo anuló una medida en libertad al expresidente Lula da Silva. El fallo había sido presentado más temprano por otro magistrado del mismo tribunal que involucraba a otros presos bajo condiciones similares a la del expresidente Lula da Silva. Nos preguntamos, ¿cómo entender ese choque de trenes de una misma instancia judicial? Vamos a revisarlo. Y tercer tema que es Noticia Siria. Comienza el retiro de tropas estadounidenses de la nación árabe. Nos preguntamos a qué responde esta decisión, qué significa el anuncio de la Casa Blanca sobre eso, que una nueva fase en esa intervención ilegal va a comenzar. Vamos a revisarlo. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, más evidencia del asesinato de Camilo Catrillanca salen a la luz pública. Este miércoles se filtraron a la prensa varios videos que muestran el momento exacto en que Carabineros efectuó disparos que acabaron con la vida del mapuche el pasado 14 de noviembre. Aquí tenemos esos detalles. Medios de comunicación chilenos hicieron públicos 2 videos que habrían sido entregados al Ministerio Público en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca. En las grabaciones se evidencia que Carabineros realizó varios disparos en el operativo en que murió el comunero mapuche. En los registros se observa a los oficiales correr por el camino rural de Temucuicui. Se escuchan voces desde un helicóptero girando instrucciones para los oficiales actuantes y se menciona el tractor donde se trasladaba Catrillanca. Al parecer se subieron al tractor. El tractor por el azul se está volviendo desde la laguna. Posteriormente se escuchan las detonaciones por parte de Carabineros y se observa a una persona tirada en el suelo, presuntamente el menor que acompañaba a Camilo Catrillanca. También se puede apreciar cómo los oficiales de Carabineros, con las manos enguantadas, al darse cuenta del error cometido y percatarse que aún estaba vivo, trataron de auxiliarlo. El cuerpo ensangrentado de Catrillanca se encontraba tirado en el asiento del tractor. Oye, hay que sacarlo rápido, por favor. Las grabaciones habrían sido tomadas por el suboficial Patricio Sepúlveda, uno de los 4 efectivos que participó en el operativo que terminó con la vida del comunero mapuche. Asimismo, los videos habrían sido entregados por el abogado Javier Jara al Ministerio Público. Jara fungió como representante legal del sargento Raúl Ávila, quien también actuó en el operativo. Por haber grabado la operación policial donde fue asesinado el joven mapuche Camilo Catrillanca, el suboficial Patricio Sepúlveda fue dado de baja el pasado 4 de diciembre, hecho que fue anunciado mediante un comunicado de prensa por las altas autoridades, quienes en todo momento negaron conocer el contenido de las grabaciones. Solo falta recopilar la secuencia de la grabación que capturó el momento exacto cuando el disparo percutado supuestamente por el sargento primero Carlos Alarcón impactó la cabeza del comunero mapuche. La parte faltante del video habría sido sustraída y desaparecida.
Ahí están los hechos que ayudan a entender lo que pasó ese día en el que perdió la vida, lamentablemente fue asesinado Camilo Catrillanca. Una cantidad de preguntas que producto de la investigación evidentemente quedan en manos de la justicia. Vamos hasta Chile con Paola Draghi, nuestra corresponsal permanente en este país, hoy desde Valparaíso. Hola Paola, déjame preguntarte la postura del gobierno. ¿Qué han dicho después de conocer estos videos que se han filtrado a la prensa? Tienes además allí a tu lado las reflexiones de la comunidad mapuche a través de tu entrevistado. Hola Tatiana, buenas noches a toda la audiencia de Telesur desde el Cerro Cordillera en Valparaíso. Quiero ponerte en contexto primero, Tatiana. Nosotros estábamos aquí en la ciudad de Valparaíso cubriendo este extenso paro portuario y adentro del Congreso estaba Marcelo Catrillanca en una reunión con diputados de oposición justamente para ver los pasos a seguir en aras de buscar una audiencia especial del Parlamento. Es en ese momento que se filtran estos videos y Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, comienza a ver los últimos segundos de vida de su hijo Camilo. En estos dramáticos videos que dan cuenta, primero, que el encubrimiento ha sido importante, porque no son los videos de la tarjeta famosa que se habría destruido, sino de una cámara GoPro particular de otro carabinero. Y segundo, fueron evidencias que no fueron puestas de forma inmediata a la justicia. En esos momentos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, anuncia una pequeña rueda de prensa en el Palacio de la Moneda donde no dijo nada. Finalmente volvieron a insistir en que el gobierno será insistente en llegar a la verdad de lo ocurrido y que mañana jueves darían declaraciones más extensas. Fue como una forma de salir al paso rápidamente porque en todo el día el gobierno no había hecho ninguna declaración y solo el director de Carabineros, el general Soto, dijo que esto los había tomado por sorpresa. Nos hemos trasladado a una comunidad urbana en este cerro de Valparaíso, donde hay ciertas distinciones entre las comunidades rurales como Temucuicui en el sur del país y esta comunidad, no quiero equivocarme en el nombre, Huefolilche, que se encuentra ubicada en este cerro. Y a mi lado está el lonco Iván Coñecar, que es la autoridad de este espacio, donde hay diferencias. Lonco, conversábamos, sin embargo, el sentir del pueblo mapuche es el mismo. Primero, agradecerle que nos reciba aquí en la comunidad y, bueno, ¿cómo se recibe estos videos en el pueblo mapuche? La mien, pupeñi por la mien, compu guaní, compu papay, chachay, hueche guantrul, chadomo, compuche, inchetay van coño de Carmillán. La pregunta que nos hace usted y que me hace como lonco que soy, es dramático. Nosotros sentimos, ¿no es cierto?, que el Estado-Nación chileno nos tiene como enemigos. Cuando vemos, ¿no es cierto?, que cada vez, ¿no es cierto?, resurgen más mentiras, se ocultan hechos que van apareciendo de a poco. Entonces, perdimos la confianza, perdimos la fe y decimos, bueno, esto siempre se ha hecho con el pueblo mapuche. Y también tenemos que decir que no solamente en este gobierno de turno han sucedido estas cosas, sino que se arrastran, ¿no es cierto?, desde ya hace años, ¿no es cierto?, de que llega la concertación de partidos políticos, empiezan, ¿no es cierto?, a morir jóvenes en nuestro territorio ancestral del sur de Chile. Lonco, justamente usted me comentaba antes de comenzar el pase con Tatiana, y es noticia de Telesur, que aquí habían también responsabilidades políticas que han buscado durante años eliminar a los dirigentes y a lo que ustedes llaman los huichafes, estos jóvenes que hacen la resistencia directa en el territorio. Por lo que nosotros logramos ver, lo que ha estado sucediendo como de los últimos años o las últimas décadas, efectivamente entendemos, ¿no es cierto?, que debería, por los hechos que suceden, debería haber un mandato, ¿no es cierto?, desde el Estado, del gobierno central, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no es cierto?, de la nación chilena en contra del pueblo mapuche y sus autoridades originarias y sus huaychafes. Se deja ver porque van más de 15 jóvenes y mapuches muertos, ¿no es cierto?, en distintos gobiernos, ¿no es cierto?, después de lo que se llama, ¿no es cierto?, la llegada de la democracia. Así que para nosotros hoy día
que se siga mintiendo, que se sigan apareciendo videos y cosas así. Es que esto ya nos da más y nosotros estábamos acostumbrados a que siempre las cosas se ocultan. O sea, todavía tenemos la muerte de Matías Cachileo, de Allen Lemun y una serie de peñis más que todavía no está esclarecido y los culpables no le ha llegado, ¿no es cierto?, la sentencia como corresponde. No ha habido justicia para el pueblo mapuche y para estos asesinatos que se le ha cometido a la nación mapuche. En ese sentido, Tatiana, lo que está comentando el Lonco toma tremenda relevancia, porque parte de estos jóvenes asesinados antes de Camilo Catrillanca cayeron durante los gobiernos de la Concertación y particularmente de la presidenta Michelle Bachelet, que hoy día encabeza un espacio importante como alta comisionada de los derechos humanos. En ese sentido, Lonco, ¿hay esperanzas en los organismos internacionales y cuando la presidenta Bachelet encabezó el gobierno chileno no participó para que se esclarecieran estos crímenes? ¿Tiene algún tipo de esperanza en que en este nuevo cargo ella pueda hacer algo? Ojalá se pudiera hacer algo, pero a la señora Bachelet la tuvimos nosotros en 2 oportunidades como presidente de la República y en su gobierno murieron jóvenes, ¿no es cierto? Y nunca se esclarecieron correctamente, ¿no es cierto?, estas muertes. Así que, no sé, yo no quiero ser pesimista y quiero creer todavía en los organismos internacionales, como Naciones Unidas, y la gente, ¿no es cierto?, de los gobiernos, ¿no es cierto?, extranjeros que ven, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios como un ejemplo, ¿no es cierto?, de respeto, ¿no es cierto?, al humano, al ser humano, a la biodiversidad, al ecosistema. Lonco, y en ese sentido, durante el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, vimos justamente una suerte de articulación entre el gobierno de Chile y de Argentina, particularmente con el ministro, subsecretario, Alewi, y allá con la ministra Bullrich, tratando de hacer una vinculación entre grupos mapuche en Argentina y en Chile, desconociendo que ustedes son un pueblo que trasciende la cordillera. Este viernes se espera la sentencia contra el Lonco Huala. ¿Sigue esta persecución bilateral de ambos estados? Exacto, sí. Así es. Históricamente, ¿no es cierto?, la nación o la República Argentina y la República Chilena han estado siempre, ¿no es cierto?, por hacer desaparecer el pueblo mapuche. Eso comienza en el 1800, ¿no es cierto?, cuando empiezan a ocupar en la guerra del desierto por el lado argentino y la pacificación de la Araucanía, como se conoce por el lado chileno. Siempre han estado mancomunadas estas dos naciones para perseguir, ¿no es cierto?, y exterminar al pueblo mapuche. Así que para nosotros no es raro que sucedan estas cosas y que un señor que dice de ser de un partido, ¿no es cierto?, progresista, entrar en conversaciones, ¿no es cierto?, para perseguir a nuestros líderes, ¿no es cierto?, y a nuestros huaychafes en ambos lados. Aquí, Tatiana, también es importante recordarle a la audiencia de Telesur que los intereses económicos que están en el Gualmapu, en el territorio mapuche, finalmente son los que están detrás de estas políticas. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, particularmente aquí en Chile, se saca un decreto que es el llamado decreto forestal, donde se subvenciona la plantación de pino para la explotación maderera. Y son justamente los territorios mapuche los más fértiles, donde se arrasa con el bosque nativo y se hacen estas plantaciones. Se ha hecho un proceso de recuperación por distintos lados, sin embargo, la recuperación directa del territorio es donde los huaychafes están perdiendo la vida enfrentándose. ¿Cómo podría usted explicarle, Lonco, a la audiencia internacional lo que es este enfrentamiento por la recuperación del territorio? Tenemos que dejar claro, ¿no es cierto?, que nosotros la realidad que vivimos como mapuche en la urbanidad es debido, ¿no es cierto?, a la pérdida del territorio. Solamente el 20% de la totalidad de los mapuches que existen en el territorio del Gulumapu, como es Chile, solamente el 20% está en la zona rural y el 80% estamos repartidos en las ciudades de Chile, en Valparaíso, en Santiago, Concepción, etcétera. Entonces, los peñis están haciendo una lucha denodada, ¿no es cierto?, para mantener los pequeños espacios, el 5% del total del 100% de territorio que tenía el pueblo mapuche cuando llega la corona. Después empieza a disminuir hasta cuando llega, ¿no es cierto?, la ocupación, y del 10% que se le deja, ¿no es cierto?, de territorio al pueblo mapuche, pues queda en 5 por las corridas de cerco y todo lo que ha realizado, ¿no es cierto?, la clase gobernante, ¿no es cierto?, y la oligarquía de nuestro país, bien llamado, ¿no es cierto?, o mal llamado Chile, ¿ya?
Y en ese sentido es cuando los estados, tanto de Argentina y de Chile, hablan de este enfrentamiento, de esta lucha del pueblo mapuche como una lucha terrorista. Y aquí particularmente se aplica esta ley antiterrorista que permite, por ejemplo, la persecución con testigos encubiertos. En ese sentido, ¿cómo aclararle a la audiencia que la lucha del pueblo mapuche no es una lucha terrorista como se ha hecho creer? No es una lucha terrorista porque el ejemplo es bien concreto, es por ejemplo si yo tengo mi casa, tengo mi propiedad privada que se habla tanto hoy día en este sistema, yo tengo que cuidarla y existen muchas leyes dentro del Estado-Nación chileno y en Argentina igual, ¿no es cierto?, de cuidado a la propiedad privada, pero aquí solamente la propiedad privada, ¿no es cierto?, del blanco, del huinca, pero no del indígena y del mapuche en este caso. Así que obviamente, si a mí me vienen a asaltar mi casa, yo tengo que defenderla. Y eso es lo que están haciendo, ¿no es cierto?, los peñis en el resto de territorio que queda aún, que es mínimo, como le decía, está el pueblo mapuche, estamos el pueblo mapuche con el 5% de la totalidad, ¿no es cierto?, de los territorios que siempre estuvo. Aquí finalmente, Tatiana, se enfrentan dos cosmovisiones. El pueblo mapuche, gente de la tierra, ellos tienen un vínculo con la tierra completamente distinto al vínculo capitalista de explotación. Y ese es el nudo. No sé si tienes alguna pregunta para el Lonco, Tatiana. Así es, tengo una pregunta para él. Paola, se la transmites, por favor. ¿Cómo, ante la misma situación que ha vivido Camilo Catrillanca, otros jóvenes comuneros mapuche que se van haciendo visibles producto de esta lucha ancestral por la tierra, cómo protegerlos, cómo cuidarlos, cómo evitar que una situación de esta se repita? Tatiana consulta desde el estudio, a la luz de los hechos que acabaron con la vida de Camilo Catrillanca y de estos otros 16 jóvenes, cómo poder cuidar justamente a estos jóvenes, a estos niños que están creciendo en las comunidades. Hace poco Juan Pichún, Héctor Yaitul visitaban los estudios de Telesur y Juan Pichún lo vimos muy chiquitito cuando Pascual Pichún entonces daba la lucha. ¿Cómo proteger a los Camilo Catrillanca hoy y a los que vienen en el futuro? Despertando, ¿no es cierto?, la solidaridad del pueblo mestizo chileno. Para nosotros es un desafío el encuentro, ¿no es cierto?, entre el mundo mestizo y el mundo mapuche en este caso. Nosotros decimos que los chilenos tienen sangre mapuche en gran cantidad, casi el 93% de los genes de la población chilena es indígena. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a todos nuestros peñis y también mestizos chilenos, ¿no es cierto?, a ponerse con el pueblo mapuche, a denunciar y a proteger de la forma, ¿no es cierto?, apoyando todo el hecho reivindicativo del pueblo mapuche. Eso es una forma. Denunciar, ¿no es cierto?, los atropellos que están sucediendo en el sur de Chile con nuestros niños en las escuelas, ¿no es cierto?, con las persecuciones que hay, ¿no es cierto?, y los asesinatos que se están llevando a cabo. Nosotros hemos sentido este último tiempo y con estos últimos sucesos es la solidaridad de nuestros jóvenes mestizos, la solidaridad de nuestros abuelos del pueblo chileno. Yo confío en eso, en la solidaridad, en que el pueblo chileno también se ponga al lado del pueblo mapuche. Muchas gracias, Lonco. Queremos agradecer que nos haya recibido aquí en la comunidad y justamente esa solidaridad de la que hablaba el Lonco es la que se ha despertado como nunca antes, porque los movimientos sociales no mapuche se han sumado a exigir la renuncia del ministro Andrés Chadwick como nunca antes habíamos visto. Responsabilidades políticas que hasta ahora el Estado de Chile no ha tenido con el pueblo mapuche, Tatiana. Y una pregunta para ti antes de despedirnos, Paola. Y tiene todo que ver con los videos. Hay muchas preguntas alrededor de ellos, pero una en particular, si el abogado de quien filtró los videos a los medios de comunicación chilenos ha entregado alguna respuesta, y es cómo es que se graba, por qué tenía ese carabinero esa cámara, cómo es que los demás no sabían, qué intención tenía ese carabinero de grabar. Él sabía a lo que se enfrentaban y tal vez quería tener una prueba de lo que estaba sucediendo. No hay mucha claridad al respecto, Tatiana, y esa es justamente una de las polémicas y de los temas que continúan con una gran nebulosa adentro, porque a las preguntas que tú haces habría que sumar otra, que la conversábamos hoy día con la diputada Emilia Nullado.
¿cuál es la intención de filtrar hoy día esos videos? Porque además fueron filtrados particularmente a dos medios especiales, a Chilevisión, que es un canal bastante burgués, por decirlo de alguna manera, y a CIPER, que es una revista de investigación periodística. ¿Por qué se dan a conocer hoy de esta forma? Lo que se comenta en los pasillos del Congreso entre los periodistas es que aquí hay una suerte también de malestar profundo en las bases de Carabineros que finalmente estarían llevándose toda la responsabilidad penal como asesinos de Camilo Catrillanca, y otros que tienen las responsabilidades políticas estarían lavando las manos. De hecho, uno de los carabineros ex carabineros hace este video donde dice: nos obligaron a mentir. Son preguntas que se van a responder en los próximos días, pero que sin duda dan luces de que hay quiebres dentro de la institución, y ya la diputada Nullado nos adelantaba que se está solicitando además la renuncia del director general Hermes Soto. Gracias, Paola. Gracias por toda esta información, por a través de ti conocer las reflexiones de la comunidad mapuche ante una situación tan dolorosa. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Brasil. Las contradicciones de la justicia ponen en vilo a la nación. La tarde de este miércoles, el presidente del Tribunal Supremo anuló una medida que podría dejar en libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. No solamente a él, a otro grupo de presos que se encuentran en una situación judicial similar. El fallo había sido presentado más temprano por otro magistrado, y miren ustedes, del mismo tribunal. Vamos a tratar de entender qué es lo que hay detrás aquí en Es Noticia. Ya venimos. En Noticia Brasil, el presidente del Supremo Tribunal Federal anuló la decisión del juez Marco Aurelio Melo, quien había determinado mediante una acción declaratoria de constitucionalidad la libertad de los presos que se encuentran bajo proceso judicial en segunda instancia. Acciones que develan una clara inconsistencia en el proceso judicial que actualmente vive el país. Aquí hay más detalles. El presidente del tribunal, Díaz Toffoli, revirtió la decisión del juez federal Marco Aurelio Melo, quien falló a favor de la liberación de personas detenidas cuyo proceso judicial se encuentra en segunda instancia. La sentencia fue revertida tras una petición introducida por la Procuraduría General de la República, alegando que esta agravia la seguridad y el orden público. El juez Melo basó su decisión en la aplicación del artículo 283 del Código de Procesamiento Penal, solicitado mediante una acción declaratoria de constitucionalidad por parte del Partido Comunista de Brasil. El artículo que declara que nadie podrá ser preso sino en flagrante delito o por orden escrito o fundamentado de la autoridad judicial competente, en consecuencia de sentencia condenatoria transitada en juzgado o en el curso de la investigación o del proceso, en virtud de prisión temporal o prisión preventiva. Tras el dictamen, los representantes legales del expresidente Lula da Silva introdujeron una petición de libertad debido a que el caso del exmandatario todavía se encuentra pendiente de apelaciones en tribunales superiores. Tal situación ha conmocionado al país en tan solo 5 horas, en especial a los seguidores del líder social, quienes se han movilizado desde el conocimiento del fallo que pudo dejar en libertad al expresidente Lula da Silva tras 8 meses de aprehensión sin pruebas contundentes que no argumentan los motivos de su encarcelamiento. Un proceso que demuestra claros vicios y manipulación de la justicia, al mejor estilo de lawfare o judicialización de la política en la región. Más detalles, muchas reacciones se han dado durante esta jornada. Le preguntamos de esto a Danay Galletti desde Brasilia. Hola Danay, muy buenas noches. Adelante con estas reacciones.
Muy buenas noches para ti, Tatiana, y para quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como en efecto, una de las noticias que más ha trascendido en el escenario brasileño ha sido esta precisamente, cuando el magistrado del Supremo Tribunal, Marco Aurelio Melo, había dictaminado la salida de las cárceles a todos los condenados en segunda instancia. Se piensa que alrededor de 169.000 personas habían sido o serían beneficiadas con esta decisión, que fue después anulada por Díaz Tolofi, luego de que la fiscal general de la República, Raquel Doge, había había pedido la derogación de esta medida. Nosotros fuimos al Parlamento, Tatiana, y entrevistamos incluso a Gleisi Hoffmann y Paulo Pimienta, al diputado federal, que iban a Curitiba a apoyar la salida del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Con anterioridad también habíamos acudido a abogados e incluso la propia presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, había afirmado que era probable que antes de las fechas de fin de año, antes del 25 de diciembre, ya Luis Ignacio Lula da Silva sería liberado. Y bueno, esta noticia de hoy, que fue anulada por el presidente del Tribunal Supremo Federal, Díaz Tolosi. La defensa de Lula a las 2:48 horas de Brasilia, 2:48 horas de Caracas, ya estaba presentando un pedido de libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pese a que el propio Tribunal de Curitiba había dicho que eso iba a ser paulatino, que cada caso era individual. Y luego la decisión de Díaz Tolosi, también, Tatiana, la defensa presentó un recurso solo para Marco Aurelio Melo, en el cual se decía que un magistrado en cuarta instancia, como son ambos, Marco Aurelio Melo y Díaz Tolofi, no podía anular una decisión asumida por un magistrado de igual categoría. Esto se da, Tatiana, a pocos días de que asuma la presidencia este 1 de enero de 2019 de Jair Bolsonaro. El juez que condenó a Lula, Sergio Moro, incluso enfrenta 4 procesos y es en la justicia brasileña, y es precisamente el que asumirá el Ministerio de Justicia. Y esta es la incertidumbre. Se han movilizado seguidores de Lula en Curitiba, seguidores de Lula también aquí en Brasilia. La izquierda brasileña, cuando nosotros le preguntábamos si existía algún recurso que imposibilitaría la libertad de Lula, ellos no lo creían, porque sobre todo el Partido Comunista Brasileño había dicho que esta decisión constituía finalmente un respeto a la Constitución, que plantea que ninguna persona puede estar encarcelada si no se han agotado todos los recursos. Ellos decían que finalmente se había cumplido, se había respetado lo refrendado en la Constitución, y que de no cumplirse, que era un escenario poco probable, se estaría violando precisamente la Carta Magna y la gente continuaría la lucha y saldría a las calles por la liberación de Lula. Tatiana, recordemos que también la izquierda, la dirigencia del PT ha manifestado su preocupación por la vida de Lula en la cárcel, luego de que durante la dictadura militar varios líderes sociales corrieron peligro, luego de todas estas declaraciones contra la oposición brasileña manifestada por Bolsonaro, y que él había dicho que Lula se podriría en la cárcel. Entonces también vuelve a sembrarse el clima de incertidumbre cuando la izquierda del Partido de los Trabajadores, cuando la izquierda brasileña había confiado en esta real posibilidad de que Lula fuera liberado. El Partido Comunista Brasileño decía que no se había presentado este recurso, que esta iniciativa no era para beneficiar a una sola persona, sino a 169.000 personas que serían beneficiadas con esta decisión, que hoy ha sido derogada. Se piensa que ya ha dicho también Díaz Tolofi que esto volverá a analizarse el próximo 10 de abril, pero ya, como sabes, Tatiana, el escenario cambiará. Asumirá la presidencia el 1 de enero Jair Bolsonaro, a esta toma de posesión no están invitados los gobiernos de Cuba y Venezuela, cuando ya se les había cursado la invitación. Y de esto también nos hablaron hoy los parlamentarios, de que está en peligro también la diplomacia, la política exterior brasileña. Hay múltiples reacciones en las redes sociales. Las personas están llamando a una reorganización, a crear, a articular, a consolidar ese frente de resistencia que lograría definitivamente la liberación del presidente Lula da Silva. Y se refuerza, Tatiana, la postura de que el expresidente fue encarcelado para quitarlo de la vida política, para dañar su reputación y para que no volviera a ocupar un cargo, porque decían los mismos entrevistados hoy que de no haber sido encarcelado hoy, este 1 de enero de 2019,
se estuviera recibiendo o se estuviera tomando posesión del cargo Luis Ignacio Lula da Silva. Esta es toda la información, Tatiana, que tengo hasta el momento. No cabe duda que si no se hubiese realizado las elecciones en ese proceso tan anormal e ilegal, el presidente sería otro y su nombre sería Luis Ignacio Lula da Silva. Gracias, Danay, por esa información. Muy buenas noches. Vamos a pasar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia, con nosotros desde Río de Janeiro. Hola Beto, qué placer, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto saludarle y también a la audiencia de Telesur. Gracias a ti por acompañarnos. Beto, ¿qué pasa en una instancia nada más y nada menos tan importante desde la visión judicial? El Tribunal Supremo Federal, ¿cómo es que se dan ese choque de trenes y que se hacen además públicos con tal notoriedad dentro de un sistema que debería ser tan cuidadoso, tan atendido para enviar ese mensaje al resto de la justicia de un país? Lo que pasa es política, Tatiana, mucha política. El tribunal está totalmente contaminado por una situación de anormalidad que ha caracterizado la propia elección y la propia derrubada de Dilma Rousseff, que fue incluso reconocida recientemente por Michel Temer, que es una mujer honesta y correcta. O sea, la derrubada de Dilma para abrir paso a ese proceso de desmonte de la economía nacional y para prender Lula fue un proceso totalmente de anormalidad política, jurídica, mediática, de tal suerte que el Supremo Tribunal Federal no tiene más la autoridad. O sea, cuando el ministro Marco Aurélio Melo toma una decisión dentro estrictamente de la Carta Constitucional, de las reglas jurídicas, que dice que un ciudadano, cualquier ciudadano, no solo Lula, cualquier ciudadano, no puede ser encarcelado mientras sus apelaciones no sean examinadas, que es el caso de Lula, que debería, por lo tanto, esperar en libertad a ese examen de sus apelaciones. Cuando eso no pasa, porque hay una anormalidad, no hay la vigencia del Estado de Derecho pleno en Brasil. Y lo que pasa es una comprobación que fue la idea de sacar a Lula del proceso político electoral, no solo como candidato, pero que impedía de que pudiera participar como militante, como presidente de honor del Partido de Trabajadores, fue lo que pasó para elegir a Bolsonaro, de tal suerte que el ministro que ha encarcelado a Lula, Sérgio Moro, era el juez que había decidido por la condenación. Hoy será ministro, mañana será ministro del gobierno de Jair Bolsonaro. Entonces, hay un proceso donde el Supremo Tribunal Federal no es supremo y no puede juzgar de manera correcta, estricta, dentro de los parámetros jurídicos. De tal suerte que la anulación de esta sentencia dada por Marco Aurélio Melo, que incluso podría liberar a Lula, a todos los otros prisioneros también, porque están ilegalmente prisioneros, no deberían estar. Eso fue anulado por el presidente José Toffoli, que tiene una visión completamente distinta de la visión de los ministros que son garantistas. O sea, Marco Aurélio Melo, Lewandowski y otros ministros son garantistas, mientras que José Toffoli, presidente hoy del Supremo Tribunal Federal, es un hombre que está bajo la intervención de un componente de las Fuerzas Armadas que está supervisionando el Supremo Tribunal Federal. O sea, está determinando que no se puede juzgar de acuerdo a la Constitución ni a los parámetros jurídicos. Entonces fue eso lo que pasó. Y eso estremeció, electrizó, evidentemente, toda la sociedad brasileña. Toda la tarde fue una discusión muy amplia, se elevó la temperatura política porque se imaginaba la posibilidad, pero en verdad, como que pasó algunos meses atrás, cuando también un juez del Tribunal número 4 de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, había dado la libertad de Lula, y eso fue casado, incluso con Sérgio Moro,
que fue encontrado en vacaciones en Portugal, pero se hizo una articulación como ahora. Ahora se hizo una articulación con la Procuradora General de la República para determinar un recurso que ia dar una presión sobre José Díaz Toffoli, presidente del tribunal, para casar la sentencia dada por Marco Aurélio Melo, que podría liberar no solamente a Lula, como una serie de otros prisioneros de la Lava Jato y varias personas que están ilegalmente prisioneras. Lo que pasó entonces, en resumen, fue la prueba, una vez más, de que el Supremo Tribunal Federal está bajo intervención del golpe y que el golpe sigue vigente en Brasil hoy. Una medida entonces netamente política, porque si le buscamos alguna explicación desde el derecho no la vamos a encontrar. Ahora, Beto, ¿todo esto pasa para mantener en la prisión al expresidente Lula? Sí, porque no terminaron de hacer el golpe. El golpe está se dando con la desnacionalización de la Embraer, una empresa de aeronáutica muy avanzada, criada incluso en el ciclo militar, muy avanzada en aeronáutica, fabricación de aviones que exporta para Estados Unidos, para China, para la entrega del petróleo, la entrega de los minerales como niobio, la entrega incluso de tierras al capital extranjero. Toda essa pauta, toda essa agenda sigue, y es por eso exactamente que no se puede liberar a Lula, ¿no? Porque la elección ya pasó. Pero ¿por qué entonces no se puede liberar a Lula? Porque la obra golpista, la terrible obra golpista, no ha sido terminada de tal manera que el propio nuevo presidente Bolsonaro está asumiendo dentro de algunos días la presidencia de la nación, de una manera que está totalmente denunciada, una serie de denuncias de irregularidad, incluso involucrando sus familiares, pero hay una manera entonces de, si Lula sale, eso crea una temperatura y una posibilidad política que hoy todavía no existe, porque no están habiendo huelgas, no hay grandes movilizaciones de masa, el PT, la CUT y las centrales sindicales no están logrando hacer una movilización que pudiera presionar a los sectores, incluso para obligar que el propio Supremo Tribunal Federal actúe, trabaje de manera estricta dentro de la ley. O sea, el tribunal está bajo intervención y arrepío, a rebeldía de la Constitución y de la propia sociedad. Entonces, por eso hay una medida espuria dentro de la otra, una serie de intervenciones anormales para garantizar que Bolsonaro pueda terminar, por ejemplo, de destruir por completo los derechos laborales, la destrucción del propio Ministerio de Trabajo creado por el expresidente Getúlio Vargas para regulamentar derechos de los trabajadores y que Bolsonaro está ya planeando destruir por completo. Mientras esa obra terrible no sea organizada, seguirá toda una serie de articulación espuria, ilegal, ilícita, anticonstitucional para mantener Lula prisionero, como un prisionero, por lo tanto, obviamente, un prisionero político. Gracias, Beto, por ayudarnos a entender lo que ha sucedido. Eso es todo lo que hay de fondo. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia, al volver en Noticia Siria. Así salimos de la frontera de América Latina para contarles que se ha anunciado por parte de Estados Unidos que comienza el retiro de las tropas de la nación árabe. Pero ¿a qué responde esta decisión? Nos preguntamos. ¿Qué significa el anuncio de la Casa Blanca sobre una nueva fase en esa intervención que es ilegal, que nunca fue autorizada por el gobierno de Bashar al-Assad? Vamos a ver lo que hay de fondo, lo analizamos al volver en el Noticia.
En noticias Siria, tras 5 años de presencia militar en territorio de esta nación árabe, la Casa Blanca confirma el inicio del repliegue militar. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esto obedece a una nueva fase de la campaña, dado que, según él, sus fuerzas han derrotado al grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Aquí los detalles. Desde la Casa Blanca se mantiene la retórica de calificar este movimiento como una transición hacia la nueva etapa en la campaña contra el Estado Islámico, al cual el presidente Donald Trump declaró haber sido derrotado en territorio sirio. Ante sus seguidores vía Twitter, Trump expresó su intención de sacar a las tropas estadounidenses de Siria y dejar que otros se ocupen de la situación militar, como lo declaró antes en un evento de campaña en 2016, al subrayar: hemos derrotado a ISIS en Siria, la única razón que justifica mi presidencia. Estados Unidos todavía tiene cerca de 2.000 soldados en Siria. Muchos de estos trabajan en estrecha colaboración con una alianza de milicias kurdas y árabes conocida como Fuerzas Democráticas de Siria. La decisión ha sido tomada con recelo por facciones del Departamento de Defensa, incluyendo al secretario James Mattis, por considerar que ello permitirá a Rusia e Irán afianzar su presencia militar en apoyo al presidente Bashar al-Assad. Desde el gobierno de Estados Unidos han explicado que todo el personal diplomático abandonará Siria en un plazo de 24 horas y han señalado que la retirada de los efectivos militares aún durará entre 60 y 100 días. El repliegue completo no se producirá hasta que se haya completado la última operación contra los yihadistas. Trump ha repetido en varias ocasiones que su prioridad en Siria es erradicar al grupo extremista y ha abandonado la idea de forzar una transición que fuerce la salida del presidente sirio Bashar al-Assad. Según el Pentágono, al Estado Islámico solo le queda un 1% del territorio que llegó a dominar en 2014, cuando proclamó un califato en Siria e Irak. Un retiro completo de las tropas estadounidenses en Siria aún dejaría una presencia militar importante en la región, incluidos unos 5.200 soldados en Irak, lo que significa que para el Pentágono, Medio Oriente no ha dejado de ser apetecible para los planes hegemónicos de los halcones de Washington en hacerse con el control de las importantes reservas energéticas que cuenta la región. Ahí está la información. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Galed Moussa Hamad, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, conductor del programa argentino Bajo la Lupa de Galed. Nos acompaña desde Buenos Aires. Galed, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás tú? Te mando un fuerte abrazo y saludos a la audiencia de Telesur. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Por qué crees que el gobierno de Estados Unidos hace este anuncio, retirar sus más de 2.000 soldados militares de distintos rangos, incluso personal diplomático de Siria en este momento? Dejemos de lado los diplomáticos estadounidenses y vayamos a la mención de las tropas. Yo tenía entendido de que no había tropas estadounidenses en Siria. Sin embargo, hay tropas estadounidenses en Siria. ¿Con permiso de quién? ¿Con permiso del gobierno sirio? No, por supuesto que no. Por lo tanto, es una presencia ilegal en Siria la de las tropas estadounidenses. En otros términos, lo que se puede traducir de lo que dice Donald Trump es que han sido derrotados y no tienen más nada que hacer allí. Por eso va a retirar las tropas y el personal diplomático, y lo del personal diplomático lo va a retirar porque infiero que hay un acuerdo con el presidente turco Erdogan, que va a iniciar una fase ofensiva contra la población kurda siria y que probablemente cree un mayor problema militar y quizás un enfrentamiento entre Siria y Turquía. Esto que dices realmente llama mucho la atención. De hecho, sí, siempre se ha dicho que hay tropas estadounidenses en Siria, en ciertas zonas, particularmente en fronteras. Esto lo ha denunciado de manera sistemática el gobierno de Bashar al-Assad. Lo que no se sabía exactamente cuántos eran, ¿no? ¿Por qué o lo ironizas o es que realmente habían dudas de que sí hubiesen militares norteamericanos con el escudo norteamericano en suelo sirio? No, la ironía está en modo on, está prendida la ironía. Sí, te entiendo. No, lo que pasa es que vamos a decir las cosas como son. Sí. Que ahí Trump decía que otros se ocupen del asunto. Hace rato que otros estaban ocupando del asunto, pero ellos los estaban entrenando y les estaban dando las directrices por dónde ir y por dónde venir
para desestabilizar al gobierno sirio. Eso es bien claro. Lo que va a hacer Trump ahora es, obviamente, desmantelar su presencia en Siria, admitiendo, de alguna manera, la derrota veladamente y con una pequeña mentira, diciendo que ellos derrotaron al ISIS. No, ellos no derrotaron al ISIS. Ellos crearon al ISIS, si bien no fue la administración de Trump, fue la administración de Obama bajo el mando de Hillary Clinton. No lo derrotaron y lo que sí pasó es que no pueden ya soportar más tanta derrota, entonces se tienen que ir, no tienen más lugar. Aparte con la presencia de Rusia, Irán, de Hezbollah y del propio ejército sirio, fue ya demasiado para Estados Unidos y sus mandados, ¿no? Que eran las organizaciones terroristas. En todo caso, debe mantenerse la alerta porque a través de la vocera en la Casa Blanca se dice que ahora comienza una nueva etapa, pero no explican tampoco a qué hace referencia esa nueva etapa. Producto de la historia, ¿qué podría significar, Galeb, esa nueva etapa? Esa nueva etapa podría ser que Turquía esté por pelear la guerra por Estados Unidos, ¿no? Que es otra manera de entender que otros asuntos se ocupen del tema. Entonces Turquía, con la excusa de los kurdos, va a avanzar sobre Siria, sobre territorio sirio. No olvidemos esto. Acá hay algo que a todo el mundo, quizá, no sé si a todo el mundo, pero a muchos se les escapa. Los kurdos de Siria son ciudadanos sirios. Esto no hay manera de rebatirlo. Pueden ser de etnia kurda, pero son de nacionalidad siria y habitan en suelo sirio. Es decir, Siria tiene soberanía sobre todo el territorio, no sobre la parte que habitan los sirios y no sobre la que habitan los kurdos. Tienen sobre todo el territorio sirio. Por lo tanto, si Turquía ingresa con intenciones de librar una guerra contra los kurdos en territorio donde habitan los kurdos, es territorio sirio. Por lo tanto, puede llegar a haber un problema militar con Siria. Claro, y eso, bueno, habría que ver en el momento, en los detalles, qué es lo que viene sucediendo. Esa es la otra fase. Exactamente, esa podría ser otra fase. Pero déjame preguntarte algo, si hay que encontrar algo bueno de una situación tan dolorosa para el pueblo sirio, millones de muertos, desplazados, refugiados en tantas partes de Oriente Medio, Europa, etcétera, etcétera. Si algo bueno encontramos en esto es que por lo menos se deshace Siria de estos militares que llegaron de manera ilegal, que nadie lo pidió. No sé si realmente definirlo como algo bueno o algo malo. Simplemente se instalaron para llevar a cabo un objetivo que no pudieron cumplir. Creo que lo bueno sería que Siria se libre de toda ocupación, ya sea estadounidense, ya sea de las organizaciones terroristas, o sea de Turquía, y que se vaya a Rusia también, y que Irán también se vuelva a su país, y que Siria quede con la tarea de reconstruir su país en total libertad y con total autonomía. Me queda algo por preguntarte. También podríamos, a manera de conclusión, decir que realmente se ha derrotado el terrorismo del autodenominado Estado Islámico, que Siria ha logrado derrotar a estos grupos, a Al-Qaeda, frente al Nusra, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Totalmente los ha derrotado. Los ha derrotado con la ayuda de Rusia, con la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní, con la inestimable e inconmensurable ayuda de Hezbollah, que tuvo un papel muy importante en el terreno junto al ejército sirio. Sí, los han derrotado definitivamente, tanto al frente al Nusra, que es una, vamos a decir, una sucursal de Al-Qaeda, al del autodenominado Estado Islámico, ISIS o Daesh, al Jabhat, al Ahrar al-Sham y al Ejército Libre Sirio, que en realidad eran los del frente al Nusra, pero con uniforme. Y a esa llamada oposición moderada, veremos qué es lo que sucede a nivel interno, producto de las conversaciones que se han dado en los últimos días. Si se quitan la máscara y asumen una posición política, será para un asunto de próximos programas. Sí, dime que me... Lo que pasa que...
Perdón, Tatiana. Lo que llaman la oposición moderada, en realidad son los que se levantaron en armas. La verdadera oposición moderada es la oposición política que se quedó en el país, que no levantó las armas y que apoyó al gobierno mientras tenía que combatir la invasión. Esa es la verdadera oposición del gobierno sirio, la oposición política, la moderada, la que no ha levantado las armas, el que ha levantado un fusil, un revólver, una flecha en contra de Siria no se puede llamar moderada. Exactamente, y ese es el asunto que siempre se discutió. ¿Quiénes son realmente la llamada oposición moderada o quiénes querían imponer a la llamada oposición moderada desde Occidente? Galed, muchas gracias por ese análisis. Muy interesante y muy buenas noches. No, por favor. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional y nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, algo muy preocupante al que le hacemos seguimiento, también sea en Oriente Medio, el sufrimiento del pueblo palestino. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.